y sobre el cual es todo maestro, es sobre memoria y pedagogía para la cultura de la paz. Para esta charla, él va a utilizar dos libros claves: Cátedra por la Paz, realizado con Indepaz, y Rompecabezas de la Memoria, realizado con la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la Administración de la Bogotá Humana. Entonces, doctor Camilo, doy paso. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todas y todos. Vamos a hablar de ese tema de la memoria histórica y la cultura de paz en Colombia. Y para pues abordarlo, primero creo que podríamos ponernos de acuerdo en el objeto de la conversación. ¿Qué entendemos por memoria histórica, por cultura de paz, en términos generales? Y luego sí nos vamos a adentrar en pues, cuáles son las experiencias, de manera como en Colombia hoy se está abordando este tema de la memoria histórica, de la verdad histórica, teniendo en cuenta los avances en las conversaciones de paz y los retos que hay en el terreno de la cultura de paz. Entonces vamos a tocar ese par de dimensiones. Y en primer lugar, yo quisiera hacer una distinción de algunos conceptos que se manejan con frecuencia, pero que no hay una sola definición, ¿no? De esos conceptos, esto se maneja acá, ¿no? ¿De dónde? No, yo lo manejo. ¿Tú lo vas a manejar allá? Bueno, entonces pasemos a la siguiente, por favor. De todas maneras, antes de que la pases por irme detrás, este es un detalle que muestra la foto, es la entrada al Centro de Memoria en Bogotá, en la avenida Jorge Eliezer Gaitán con la avenida Mariscal Sucre. Yo creo que si digo esas dos cosas todo el mundo queda despistado y no llega, ¿no? En la calle 26 que va hacia el aeropuerto con la avenida enseguida del cementerio central, ahí queda el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, para que todos ustedes pueden estar ahí, consultar la biblioteca y otras actividades que vamos a mencionar hoy. Entonces quiero comenzar por preguntarles a ustedes si recuerdan o se han preguntado alguna vez la diferencia entre memoria viva, memoria colectiva, memoria pública, memoria histórica, verdad histórica o historia. Sobre esto no hay una definición aceptada, que alguien diga, bueno, esto es aceptado y hay una definición de diccionario. Ustedes entran al diccionario de la Academia de la Lengua o entran a Google o donde sea y lo que encuentran es un debate. Hay un debate sobre los temas de la memoria a nivel mundial, afortunadamente, y en Colombia también. Pero dentro de ese debate hemos construido unas aproximaciones que no quiere decir que no puedan ser modificadas. Aquí, cuando hablamos de memoria histórica, pues hay, y en general de los temas de la memoria en la sociedad, pues esto es un campo que puede tener muchísimas entradas. Hay tratados, por ejemplo, el profesor Paul Ricoeur, en su trabajo sobre la memoria, la historia y el olvido, que es un clásico de la materia, él hace un recorrido desde los griegos por todas las culturas, civilizaciones y disciplinas para primero establecer el territorio de la memoria. Y allí entramos desde la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, hasta la neurociencia,
para hablar de la memoria y los procedimientos de la memoria y del conocimiento y de la relación entre memoria y ciencia y conocimiento. Por eso aquí vamos a delimitar el campo. Vamos a hablar de la memoria aplicada en la sociedad, en el caso colombiano, para mirar memoria de procesos sociales o de acontecimientos sociales donde se han producido situaciones o experiencias de violencia masiva, sistemática, generalizada, que han impactado en las relaciones sociales y políticas al conjunto de la población o a grupos muy importantes de la población. Entonces no vamos a hablar de la memoria en el funcionamiento del cerebro, sino que vamos a hablar de memoria histórica relacionada con procesos de violencia política y social generalizada. Entonces, allí podemos mirar este campo, la memoria viva. Entonces, la memoria viva, la visión de la memoria histórica, la memoria viva se puede distinguir por los sujetos de la memoria. ¿Quién hace esa memoria? Y cuál es también la sustancia, el referente. Algunos hablan del objeto de la memoria. Los sujetos o protagonistas de la memoria son precisamente quienes tienen una experiencia personal de los acontecimientos sobre los cuales se hace una narración o una reconstrucción. Es a partir de su experiencia, de su vivencia. Por eso hablamos de memoria viva. Pero la memoria viva no es solo la memoria de las víctimas, de quienes han sido impactados de manera inmediata, personal, por acontecimientos de violencia, sino es la memoria de los protagonistas. El concepto de protagonistas en la memoria es más amplio que el de víctimas o impactados por la violencia, porque protagonistas también pueden haber sido los testigos, quienes de manera indirecta se han visto afectados por un acontecimiento o una experiencia de violencia. Mira, abarca colectivos, abarca comunidades, sectores sociales. Por ejemplo, entonces, la memoria viva, entonces, tiene una temporalidad. Porque la memoria viva es de protagonistas que sirven como testigos. Y entonces nosotros tenemos la memoria viva a través de una relación generacional. Protagonistas, piensen ustedes en Colombia, un gran acontecimiento que sirva de referencia para hacer un ejercicio de memoria. Entonces nos decimos, bueno, alguno de ustedes recuerda algo que nos llame la atención para hacer un ejemplo de memoria en la historia de Colombia. ¿Qué decía? ¿El qué? Mire, el bogotazo. Eso es un fenómeno psicológico colectivo impresionante. El bogotazo. Entonces, ¿cómo se hace memoria viva del bogotazo? Por ejemplo, por un lado están los sobrevivientes del bogotazo que hoy, es decir, las personas contemporáneas al bogotazo, que estuvieron en la ciudad y participaron de los acontecimientos. Eso, 1948 a la fecha. Ya está un poquito anciano ese personaje. Pero no solamente los que vivieron de manera directa en la calle, hay libros, hay crónicas, hay novelas que hablan de eso, los que vivieron directamente, sino los que estuvieron escuchando por la radio, los que escucharon la crónica directa de su abuelo, de su padre. Entonces, el espacio generacional o intergeneracional de la memoria viva es un espacio. A ver, ¿cuántos años puede tener una persona que tenía 10 años, 15 años en el 48? ¿Ya está muerto? No, bueno. Tenemos, ¿cuántos?
años, ¿cierto? Esa persona de 70 y pico de años tiene un hijo de 50 y tiene un nieto de 30 y un bisnieto de 10. Y ese bisnieto de 10 va a vivir 80 años también. Quiere decir que el lapso de la memoria viva son más de 150 años, que se están entrelazando y que se conoce la narrativa de manera muy particular a través de la tradición oral. La memoria viva tiene un referente en la memoria oral, en narrativas, pero no es lo único. La memoria viva, esos testimonios de los protagonistas que se presentan en primera persona, en el momento inicial. Yo fui testigo, a mí me contaron sobre un acontecimiento. Luego puede esa narrativa pasar a un segundo momento donde dicen, a nosotros nos sucedió. Se va elaborando el discurso y la narración, ya no como testimonio de vivencia personal, sino de vivencia colectiva. Entonces, la memoria viva no es necesariamente ni principalmente una memoria individual, que se expresa en testimonios, en narrativas y en diferentes lenguajes. En Colombia, esos testimonios son base para fotografías, pero también para relatos escritos, para cuentos, para novelas, para crónicas periodísticas. Cuando ustedes van a investigar acontecimientos de mitad del siglo pasado, el acto de entrega de armas y desmovilización de las guerrillas del Llano, en el año 53, por ejemplo. En el año 53 hubo un episodio importantísimo, cuando se instauró el gobierno de Rojas Pinilla, el gobierno militar, una dictadura convocada y consentida por las élites de los partidos políticos para ver si lograban manejar una violencia desbordada que se ha desatado en Colombia, ya con más de 100.000 muertos en un lapso de 8 años, de 5 años, una cosa de barbarie, una orgía de barbarie en un país que no tenía sino 7 millones de habitantes, imagínense, 15 tenía para esa época. Entonces se estableció ese gobierno militar le dijo, el país estaba lleno, se ha levantado en guerrillas liberales y en contraguerrillas conservadoras o contraguerrillas blancas. Y ese señor, este presidente dijo, se posesionó y dijo, voy a darle amnistía primero a todos los militares que participaron en el intento de golpe de Estado contra el presidente Alfonso López Pumarejo en Pasto. Y segundo, llamo a todos los guerrilleros. Eran 70.000 guerrilleros en esa época, como quien dice, si multiplicamos por población las cifras de hoy, estamos hablando de 150.000 guerrilleros. Y le dijo a esos 150.000 guerrilleros, que digamos en valor presente, acójanse a la amnistía, tendrán todos los derechos, entreguen el arma y váyanse para su casa y no pasa nada. Hace un año nos fuimos a Monterrey. Monterrey queda en Casanare, al sitio donde se pusieron en fila miles de guerrilleros liberales, se bajaron de sus caballos llaneros y fueron entregando sus pistolas, sus escopetas, muchos de ellos descalzos como llaneros, ¿no? Y nos encontramos, tenemos la foto, yo se les iba a mostrar, pero el internet no me está funcionando acá en la pantalla. Tenemos las fotos de 30 ancianos que estaban en esa reunión hace un año y que estuvieron en la ceremonia en el año 53 entregando su arma, con Guadalupe Salcedo, con Dumar Aljure, con todos estos comandantes llaneros de las guerrillas de ese momento. Y estos señores comenzaron a contar.
y sus hijos comenzaron a sacar las fotos y a sacar los documentos de cómo ha sido ese episodio. Y llegó un capitán del ejército y dijo: yo estuve en esta loma con un nido de ametralladoras apuntando al campamento donde estaban los guerrilleros negociando con el ejército para el acto de la ceremonia de entrega con el general Blum. Y sucedió esto y esto y esto. Y él da el testimonio, y lo grabamos, lo tenemos grabados en el centro de memoria, donde él da el testimonio que habla de cuando que le han dado la orden de que en el momento que se oyera un tiro en la choza de abajo, donde estaban los comandantes de las guerrillas que iban al día siguiente a hacer ceremonia, se oyera un tiro, él debería disparar las ametralladoras y barrerlos. Y él dice que se oyó el tiro, pero que él tomó la decisión de no disparar. Parece auténtica la historia de este capitán del ejército, y menciona a otros militares que estaban con él, en ese momento eran tenientes, ¿no? Y cuenta este relato. Y ese relato se compagina con el de los ancianos, entonces guerrilleros de a pie de las guerrillas liberales, y estos relatos de todos ellos de memoria viva nos permiten también tener una memoria colectiva. Hay una relación directa entre la memoria viva y la memoria colectiva. Generalmente los ejercicios de memoria son colectivos. Por supuesto que existe el relato individual, pero rápidamente se vuelven en colectivos. La persona hace su relato de lo que sintió, de su experiencia más inmediata, para tomar como el protagonista directo a la víctima, por ejemplo. Pero al repetirlo, al contárselo a otro, al interactuar, cada vez va modificando el relato. Los relatos siempre son subjetivos. Y las personas van involucrando como si fuera testimonio de vivencia lo que le comparte el otro vecino o el otro testigo, o en el diálogo con el familiar o con el amigo que apareció y que contó otro pedazo de la historia, y esa persona involucra como si fuera su experiencia individual lo que es una narración colectiva, en la forma más simple. Es decir, no existe memoria individual, en estricto sentido. Hay expresiones individuales de memoria, ejercicios individuales de memoria, pero esas personas cada vez más involucran y hacen síntesis elementos de una memoria colectiva. Entonces, por eso, la memoria colectiva no es lo mismo que la memoria de colectivos. Y cuando un grupo plural se propone hacer una reconstrucción de narrativas como el que hicimos en Monterrey, o como por ejemplo si ustedes van al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, aquí en la avenida Jorge Eliezer Gaitán con Mariscal Sucre, se encuentran que tenemos 3 exposiciones. Tenemos más, en este momento hay 7 exposiciones, pero les menciono 3. Una exposición de un pintor, Mario Ayerbe, que conversó con una serie de mujeres, sobre todo mujeres como Consuelo González de Perdomo y otras, que fueron retenidas, secuestradas por las FARC para lo que llamaron el canje, fueron tomadas como rehenes y que estuvieron algunos 10 años en la selva. Esas señoras se reunieron con este pintor y le contaron al pintor la experiencia de cómo fue que los capturaron, cómo recorrían, cómo vivían en el monte, cómo hacían para bañarse, qué pasaba cuando alguien estaba enfermo, situaciones de fuga si había un ataque del ejército, intentos de fuga individual. Y este pintor, conversando con ellas, lo plasmó en cuadros. En 19 cuadros donde relata esa historia. Es otra narrativa, otro lenguaje. No todo lenguaje tiene que ser el lenguaje verbal o el lenguaje textual, porque escrito. Esa obra es una memoria colectiva. Es memoria
en un lenguaje artístico, el lenguaje no es el lenguaje oral, es otro recurso de memoria. Y ustedes pueden pasar allí a otra sala donde las madres de Soacha y de otros jóvenes que fueron ejecutados, que fueron sacados de sus casas por agentes del Estado, del Ejército, se los llevaron por allá, ¿no?, a Ocaña y a norte de Santander. Al día siguiente los mataron, les pusieron ropa de soldados y el comandante de allá y los oficiales de allá informaron a sus jefes: hemos dado de baja 5 guerrilleros, 10 guerrilleros, 20 subversivos, todo eso. Y llegaron según la fiscalía, llegaron a cerca de 5.700 que están identificados hoy, jóvenes secuestrados y asesinados para dar un positivo falso de triunfo frente a la subversión. Las mamás se reúnen, tienen un espacio de reunión que se llama el costurero de la memoria. Van conversando entre ellas. En unas telas hacen recorte de telas y van pegando en esas telas la historia, la narración de lo que les pasó a sus hijos, dónde vivían, cómo llegaron a Bogotá o cómo llegaron a Soacha, cómo era su casa, cómo se lo llevaron y cómo lo encontraron finalmente. Todas esas narrativas las cuentan las señoras, pero al mismo tiempo lo cuentan en un video. Y han hecho hasta obras de teatro para contar esas historias. Estas señoras, ahí está la exposición. Eso es memoria viva y memoria colectiva. Es una narración colectiva donde cada señora cuenta, siempre comienza diciendo: yo soy la mamá de Pedro Pérez, mi hijo que fue asesinado en tal parte. Y a mi hijo, y comienza a contar la historia, la cuenta en primera persona. Y cada una de ellas cuenta esa historia y la repiten y la repiten y la repiten porque piensan que de esa manera pueden lograr que les entreguen el cuerpo o que se haga justicia o que avancen los procesos, que aparezcan los culpables. Que lo cuentan. Entonces, esa es una narrativa de memoria viva que se vuelve memoria colectiva. ¿Entienden? Entonces, allí podríamos decir que también, así como hay memoria, las memorias vivas colectivas, también hay memoria de colectivos. Quienes más han desarrollado la idea de memoria de colectivos han sido grupos que han sido vulnerados masivamente en sus derechos y que han tenido un impacto de violencia generalizada, o también comunidades y grupos étnicos, indígenas y afrodescendientes, en el caso colombiano. Incluso cuando se elaboró la ley de víctimas en Colombia, que es la ley 1448, ahí hay un capítulo sobre la memoria, y hay unas definiciones de memoria histórica en términos generales. Pero al aprobarse esa ley, se definió que con la participación de los indígenas y de los afrodescendientes, el presidente, después de un proceso de deliberación y de consultas, emitiría un decreto ley sobre los derechos de las víctimas étnicas y su memoria. Y entonces, en el ejercicio de las comunidades indígenas, para tomar el caso del cual fui testigo también, porque me permitieron acercarme a ese proceso, en ese ejercicio de ellos traducir y darle como sentido a su planteamiento de memoria, le dan un alcance extraordinario a la memoria colectiva, memoria de colectivos, memoria de pueblos. Es lo que a donde llegan la definición de las comunidades indígenas. Entonces, ellos ya el sujeto lo convierten en sujeto colectivo directamente, es la memoria que hacen los pueblos.
¿Cuál es la memoria? Entonces ellos siempre se refieren al colectivo, ¿verdad? ¿Quién hace la memoria? Los pueblos. Por supuesto que el pueblo en abstracto, ni el pueblo indígena en abstracto escribe o hace un documento de memoria. Son individuos en una relación y con una intención. Pero, ¿en qué se diferencia este ejercicio de memoria de colectivos de los otros? Y es que desde el primer momento el sujeto de la memoria es una organización, es un cuerpo organizado, es una mesa de trabajo, es un grupo asociado que tiene un referente en una comunidad y que busca no solamente expresar la experiencia personal sumada de cada uno de los individuos que se sientan en la mesa, sino que están haciendo una narrativa de la experiencia del colectivo. Tenemos otra experiencia en el caso colombiano de estos ejercicios de memoria colectiva, que es la experiencia de la Unión Patriótica, por ejemplo. El caso de la Unión Patriótica, que es un caso muy singular porque este grupo surge en el año 84 por unos acuerdos de paz. Entonces hay un acuerdo entre el gobierno de Belisario Betancur y las guerrillas de las FARC, y el acuerdo consiste, entre otras cosas, en que el gobierno dice: autorizo que ustedes, señores guerrilleros, salgan del monte y se vayan a participar en política, a formar un nuevo partido, y que se vaya dando una transición, de modo que en la medida en que va creciendo el partido y va creciendo la institucionalidad democrática para que se pueda hacer en una acción opositora, una acción disidente legal, se va disolviendo la guerrilla, se transforma en autodefensa, de autodefensa en guardias y surge un partido. Ese fue el esquema, un esquema de vasos comunicantes. En un estanque acá lleno de guerrilla tenemos un ducto y otro estanque que se va llenando lleno de política de esos guerrilleros. Eso fue el esquema. Algunos dijeron que era muy ingenuo. Pero ¿qué pasó? Que los que iban haciendo la política, que iban llegando a los consejos, al Congreso, a las diferentes partes, comenzaron a ser asesinados. Y en el lapso de 5 años mataron 3.000 líderes. Líderes, no simplemente mataron, no, iban a buscar al concejal, al dirigente sindical, al parlamentario, y fueron eliminándolos. Entonces el ejercicio de memoria de ese proceso es asumido desde una estructura política. Por supuesto también desde la individualidad de quien perdió a su padre, a su hermano. Pero es que la característica de ese proceso es que simbolizaba un proceso colectivo también. Lo mismo en el caso de las comunidades étnicas. Entonces nosotros tenemos memoria colectiva y memoria de colectivos como cuestiones. Ahora también, mira, aquí estamos haciendo una distinción de diferentes modalidades o tipologías de memoria según el sujeto que hace la memoria y la relación con las relaciones sociales que están detrás. Por eso hablamos de eso. Pero también hay que establecer la diferencia por la intencionalidad de la memoria. ¿Cuál es el propósito de la memoria? Aquí hay un salto, es cuando se pasa de la pregunta sobre qué hacemos memoria y quién hace memoria, por qué se hace memoria, no, a la pregunta de por qué ocurrieron esos acontecimientos. ¿Por qué ocurrieron? Y cuando ya el asunto no es identificar las experiencias, sino hacer una explicación de causalidad, de relaciones, de interrelaciones, de determinantes sobre el origen, el desarrollo, los patrones de comportamiento y de evolución, los impactos
de determinados acontecimientos o experiencias de violencia y daño en contextos políticos o fundamentalmente de poder, de luchas de poder. Entonces, cuando se pasa a la pregunta del por qué, entonces estamos pasando a la memoria histórica. Cuando pasamos a la explicación de causalidades y de evolución de procesos, estamos pasando de un ejercicio testimonial a un ejercicio de explicación de interrelaciones. Ahí hay más elaboración. Pero ¿qué es lo que hace que sea memoria y no historia? Usted diría, bueno, eso es historia. Bueno, es también historia, pero es memoria histórica. ¿Por qué? Porque esa interpretación de causalidades determinantes y dinámicas tiene como referente básico la memoria colectiva y la memoria viva. A diferencia de la historia o de la verdad histórica, cuando se habla de la historia, entre otras, yo digo entre otras siempre porque así me libro de la crítica de los historiadores. Siempre uno es insuficiente y los historiadores son muy versados. Porque el trabajo del historiador de hacer una interpretación histórica tiene una metodología, tiene unas determinadas reglas de validación de seriedad en cuanto al manejo de archivos, el manejo de documentos, no solamente de testimonios y de narrativas de los protagonistas, sino de confrontación de interpretaciones. Es decir, hay una construcción de un relato histórico que tiene veracidad o puede ser considerado como válido en la medida en que hay un rigor probatorio de referencias documentales, no en el sentido jurídico de la prueba de la responsabilidad del daño, sino documental sobre la coherencia de la narración. Entonces, el historiador, cuando ustedes toman un trabajo de un historiador, un libro de historia o de historia de un episodio determinado, un acontecimiento de la evolución de la sociedad a nivel nacional o internacional, entonces se dan cuenta que hay una diversidad de fuentes. Y la manera como se muestra el rigor es en la medida en que hay credibilidad en los referentes a archivos y hay una confrontación de interpretaciones. Hay una validación de esa interpretación, ¿no?, frente a otras interpretaciones. Entonces ese es ya es el ejercicio de la historia. Entonces la memoria histórica y la historia tienen esa distancia. La memoria histórica es un insumo importantísimo para la construcción de la historia, pero no se puede confundir. Ese sería como el otro elemento. ¿Sí? En el caso de la verdad histórica y de la memoria histórica en Colombia, que es el otro punto que quiero mencionarles, bueno, uno dice, ¿qué es verdad histórica? Verdad histórica, porque ya hemos hablado de memoria, que es verdad histórica. Y después pasaremos a ver qué se ha hecho como experiencias de ejercicios de verdad histórica y de memoria histórica en el caso colombiano. Pero, verdad histórica. Porque si se trata de diferentes elaboraciones históricas sobre acontecimientos de los procesos de violencia y de conflictos armados y demás, pues habría que hablar en plural. Es decir, hay verdades históricas, no hay una verdad histórica. Hay verdades. Yo tengo aquí
este librito que salió, lo presentamos, los autores lo presentaron en el Centro de Memoria la semana pasada, el viernes de la semana, después. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. La Mesa de La Habana tiene un punto en su discusión que se llama Víctimas y Verdad, de todo lo que ha sido la historia del conflicto. Y se metieron a discutir el tema y llegaron a la conclusión de que antes de llegar a acuerdos detallados sobre ese tema de la verdad, pues invitaron a una serie de académicos para que les ayudaran a ver cómo se esclarecía la historia del conflicto y su impacto en las víctimas. Entonces invitaron a 12 académicos, ¿no?, de universidades en Colombia. Es muy bogotano, porque casi la mayoría fueron escogidos académicos en Bogotá, pero hubo también de otras regiones. Y 2 relatores, 14 académicos. Y yo diría que no podemos decir que aquí surgió la verdad histórica del conflicto. Aquí tenemos 14 ensayos que aportan a la verdad histórica, y cada uno de los que escriben aquí tiene un matiz. Incluso los más afines, escogen ángulos de entrada, de aproximación, y no podríamos decir que hay una verdad histórica. Sobre acontecimientos del tamaño de lo que ha sucedido en Colombia o en algunos países, dictaduras que pasan a democracias, guerras que terminan y siguen periodos de paz, o en Colombia conflictos armados, guerras y violencia durante 70 años que intenta transitar a un periodo de paz. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedieron las cosas de esa manera? ¿Cuál es la verdad histórica de eso? Es un debate largo, y yo diría un debate que nunca se termina y que es inútil intentar. Es un terreno de lucha de verdades. No hay una verdad histórica, hay un escenario en el cual se confrontan diversas verdades sobre los acontecimientos. Pero al mismo tiempo sí hay también grupos, unos designados por el Estado, por gobiernos, y otros conformados por organizaciones de la sociedad civil, que se proponen hacer ejercicios de verdad, como de memoria histórica. En el caso de Colombia, aquí yo apunté algunos ejercicios de aportes a la verdad histórica en diferentes momentos de la historia de Colombia. El referente, digamos, más evidente, importante que tenemos es de la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia. En el año 58, entre el 57 y 58, entró en crisis la dictadura de Rojas Pinilla. Fue una dictadura que fue colocada por las élites liberales y conservadores, sectores de los dos partidos, para que manejaran las cosas en su nombre, pero el señor Rojas se salió del libreto, comenzó a hacer peronismo y populismo militar, a fundar su propio partido, se apoderó de la Asamblea Constituyente que venía en cierre desde el gobierno de Laureano Gómez y estableció una dictadura. Y entonces eso produjo un descontento general y también una oposición de las mismas élites que lo habían puesto ahí. Y hubo un golpe a esa dictadura y se estableció una junta militar para convocar un plebiscito en el año 58 que daría lugar a un periodo en nuestro país de 2 décadas que se llamó el Frente Nacional. Primero habló de 12 años, luego de 16, y luego se prolongó, de hecho, el sistema de Frente Nacional otro rato, hasta, por lo menos hasta la Constitución del 91. Entonces,
la Junta Militar sacó un decreto y nombró un grupo de personas para que elaborara un informe sobre las causas y las situaciones que se estaban dando en relación a esa violencia. Ya a esa altura, según investigaciones e informes posteriores, en este país llevábamos cerca de 200.000 muertes reconocidas de personas por la dinámica de violencia que se desató y por las formas como se estaba ejerciendo el poder y cómo se traducía ese poder en las relaciones en cada localidad y en esa guerra que algunos denominaron guerra entre liberales y conservadores. Entonces nombraron esta comisión. La comisión tuvo como secretario a un sacerdote, Monseñor Germán Guzmán. Él era en ese momento, tenía su base en el Tolima. Y la comisión recorrió el país, sobre todo las zonas donde había situaciones de violencia, donde se había desarrollado la guerrilla, donde seguía la guerrilla. Se desmovilizó una parte en el 53, pero luego de nuevo se rearmaron, la violencia oficial, hubo bombardeos, una guerra terrible, pero esa guerra se focalizó hacia las zonas de Cundinamarca, Tolima, algunas regiones de Antioquia, y no fue en todo el país. Eso se prolongó, esa situación de violencia. Entonces la comisión se fue a cada uno de esos territorios, recorrió el país en todas esas zonas, se reunió con los de la guerrilla, se reunió con las autoridades locales, con la contraguerrilla, con los paramilitares y ayudó como a hacer pactos locales para que la gente conviviera. Ese trabajo lo hizo, pero se disolvió, no presentó ningún informe en la comisión. Estaba Otto Morales Benítez y estaba otros personajes de estas características. Entonces, ¿qué pasó? En la Universidad Nacional de Colombia se estaba formando la Facultad de Sociología y allí estaba Orlando Falsborda, pero también estaba un tal Camilo Torres, el cura, y estaba Omaña Luna, el abogado, importante abogado de derechos humanos en ese entonces. Entonces, un grupo empresarial privado, el grupo Corona de los Echeverry, Lórzaga, fue y les dijo: señores, ustedes que están haciendo investigación, nosotros les ayudamos a financiar para que saquen ese informe. Para que saquen el informe. Ah, acá está mi agua. Yo me iba a tomar el agua de ella y esos virus son como, por lo menos distintos, ¿cierto? Bueno, entonces, imagínense usted la historia tan singular, ¿no? Entonces, con el estímulo de la empresa privada, la Universidad Nacional conformó el grupo encabezado por Monseñor Germán Guzmán y Orlando Falsborda y Omaña Luna. El cura Camilo ayudó, pero no se integró en la comisión, que era profesor ahí en la Facultad de Sociología y capellán de la universidad, y sacaron 2 volúmenes, uno en el 62 y otro en el 64, que se llaman La Violencia. Ese es el referente más importante, el estudio más importante que hay de referente de un informe de una comisión, que comenzó como comisión oficial y terminó como comisión extraoficial, pero que se benefició de todos los archivos, de todas las visitas, de las entrevistas, de los testimonios, fotografías. Busquen ese libro en biblioteca, han reeditado varias veces el libro, pero muy importante. Pero entonces no fue un documento oficial, no fue una comisión de la verdad, no es la verdad histórica, es una contribución a
la investigación de las causas de por qué se dio ese periodo que es conocido como el periodo de la violencia, con mayúscula. Cuando ustedes han estudiado historia de Colombia, siempre en la historia de Colombia hay un periodo que se llama la violencia, con mayúscula. De ahí pues está el aporte de esta comisión. Miren ustedes que el siguiente estudio importante sobre la dinámica de violencia, de muerte, de conflictos armados, de todo esto, de guerrillas, de contraguerrillas, de contrainsurgencia, de planes militares de los Estados Unidos, todas estas cosas que sucedían en Colombia, pasaron del año 58 al año 88, 30 años, antes de que se conformara otra comisión oficial para estudiar las causas de la violencia. 30 años. Durante el Frente Nacional hubo una política más que de memoria, de olvido, porque existía la idea de que era mejor no hablar de ese tema, de lo que ha pasado con esos 220.000 muertos, que finalmente fue el balance de la comisión de Monseñor Bernardo Humán, millones de desplazados, millones de hectáreas de tierra que quedaron abandonadas, todo por millones. En este país, cuando hablamos de violencia, todos van a ser por mayor. Y el informe, este informe, cuando salió a la luz pública en su libro, imagínense usted 1000 ejemplares para que lo leyeran ahí algunos. Sin embargo, produjo un escozor tremendo, salieron por los medios a refutarlo. Del libro salieron 1000 ejemplares y hubo un escrito en contra del libro, avalado por la jerarquía eclesiástica, escrito por un jesuita de la Universidad Javeriana de apellido González, que no es Fernán González, ¿no? Otro González, ni tampoco de mi familia. Y el texto en contra del libro fue publicado como separata en todos los periódicos de Colombia y repartido por todas partes. La gente conoció, fue la refutación, no conoció el libro. Pero como la cosa se puso tan caliente y el debate sobre las responsabilidades de esa cantidad de muertos y de violencia y cómo ha sido esa historia, entonces en el pacto del Frente Nacional deciden que de eso no se va a hablar. Se reúnen todos los dueños de todos los periódicos regionales y nacionales, se reúnen en Ibagué, 32 propietarios de periódicos, y levantan un acta de compromiso de que ese tema no se toca en los periódicos. El Ministerio de Educación asume el control de toda la enseñanza de historia y de sociales en todos los colegios y universidades de Colombia para evitar que este tipo de debates se propicien. ¿Cuál es el argumento? Y es que el ejercicio de verdad histórica y de memoria histórica era, según ellos, un estímulo a revivir los odios. Y que por lo tanto, solamente después, unas décadas después, se podría volver a hablar de eso, y que se trataba de una necesidad social, de esa reconciliación liberal conservadora en el Frente Nacional, el privilegiar el olvido a la memoria, el olvido a la historia. Y eso explica por qué solo 30 años después se volvió a plantear una comisión de estudios sobre la violencia. El gobierno le encargó esto, el gobierno de Barco, le encargó esa tarea a un grupo de académicos encabezados por profesores de la Universidad Nacional, Eduardo Pizarro, Gonzalo Sánchez, entre otros, Camacho Guisado, académicos muy importantes, muy serios, que elaboraron
este estudio de la Comisión de Estudio de la Violencia. Ahí dice, en Colombia se inauguró una nueva disciplina académica que se llamó los violentólogos. ¿Sí? Especialistas académicos, estudiosos del tema de la violencia y que analizaban las causas de la violencia. Una cosa muy particular fue lo que hizo este documento. Ellos analizaron los indicadores de violencia, los indicadores de homicidios. Y se preguntaron, bueno, ¿cuánta gente es asesinada en Colombia, en las calles, por lo que sea? ¿Y cuánto se puede atribuir a violencia política? Entonces sacaron la siguiente frase. Es más grave la violencia de las calles, la violencia común, que la violencia política. Y bueno, hicieron recomendaciones importantes de cambios institucionales, de ajustes para que el Estado pudiera funcionar frente a la violencia, pero dieron su interpretación sobre el tema de la violencia. Y una interpretación que ha sido objeto de debate de ellos mismos, han replanteado muchas de esas tesis o han mostrado el momento y los supuestos que llevaban a enfocarlo de esa manera. Y algunos de ellos intervienen ahora, en el año 2013-14, en la entrega de otro informe oficial que se llama el Basta Ya. Basta Ya, que tiene un capítulo central y una pretensión general de explicar los orígenes del conflicto armado en Colombia. Nombrado ese grupo desde el Grupo de Memoria Histórica en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero entre el Basta Ya, entre la Comisión de Estudio de la Violencia del Basta Ya, hay una serie de comisiones parciales que existen en Colombia. Y cuando se dio el proceso de negociación con la guerrilla del EPL, se nombró una comisión de esclarecimiento histórico, de superación del conflicto, integrada entre otros por el sacerdote jesuita Francisco de Rú, pero también por otros académicos importantes del Instituto del IEP de la Universidad Nacional, y escribieron un libro que se llama Sembrar Paz. Pero son memorias de procesos más regionales, más parciales. La Comisión de la Verdad de lo que pasó en la masacre de Trujillo, que ha sido objeto de un informe, pero también de un trabajo de investigación posterior del Grupo de Memoria Histórica. Hay unos libros que se consiguen en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica. Vamos a quedar un poquito desigual las cosas de la cultura de la memoria, pero sí creo que eso que no les hablamos hoy en la Comisión de la Verdad que ha pasado ahora, creo que sigue en materia de verdad histórica, pero creo que se van a necesitar completamente las estructuras significativas del cultura de paz. Ahí también, yo les pregunto a ustedes qué tienen por cultura de paz. Yo seguro que cada uno tiene una definición. Pero en este caso, le voy a pedir aquí al ingeniero que me ayude para mostrar una presentación. En este caso, tenemos un precedente internacional que es una declaración adoptada por las Naciones Unidas, por UNICEF, de las Naciones Unidas, sobre el tema de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en octubre de 1999 adoptó la resolución sobre la declaración sobre una cultura de paz. Declaración sobre una cultura de paz de la Asamblea de las Naciones Unidas. Eso es interesante, ¿por qué? Porque hubo una deliberación entre todos los países del mundo, los delegados de todos los países del mundo, deliberaron para ponerse de acuerdo con lo que es la cultura de paz. Y llegaron a una definición. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se habla de, van a ver la definición,
La cultura no es toxicidad. No. Porque la cultura tiene muchas definiciones, algunos nos referimos a tradiciones, valores, con los cuales costumbres que sirven para la interrelación de las personas y los colectivos en sociedades determinadas. Y se trata de la base del propósito de la convivencia no violenta. Pero pues yo creo que si pasamos más abajo, ahí en el artículo, más abajo, artículo primero, el artículo primero, suave, bien arriba, más todavía. Bueno, ¿qué pasa ahora? Este artículo, con su complejidad, les permite a ustedes tener un referente aceptado por la comunidad de naciones sobre lo que es la cultura de paz. Ustedes ven lo complejo del asunto. Dice, miren ustedes, una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de esas categorías. Estilo de vida, valores, comportamientos, tradiciones. Estamos hablando de eso. Pero esa cultura se refiere también, esa cultura no es un abstracto, sino que está definida en dinámicas sociales. Entonces, ¿en qué se basa? Entonces ahí están los puntos en los cuales se basa. En primer lugar, el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, del diálogo y la cooperación. ¿Sí? La cultura de paz es una cultura de no violencia. Incluso hay una categoría que ha sido lograda, que es la no violencia activa. Esta es una discusión que de largo y de ancho. Se puede pensar en una sociedad sin violencia. Se puede hablar de la violencia en general, porque la violencia puede ser la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia del hambre. ¿Sí? No hay una generalidad de la violencia se concreta en manifestaciones específicas en muchos dominios. Pero aquí hay un principio respecto a la vida, como punto de partida, a la vida y a la dignidad de las personas, que es el concepto base de los derechos humanos. La dignidad de las personas la dignidad de las personas es la piedra angular de los derechos humanos. Entonces, es muy importante, pero es la no violencia por el consentimiento, es la no violencia por la conciencia sobre los derechos del otro y de la sociedad. Es decir, se habla de cultura de la no violencia, porque la no violencia se convierte en un orientador del comportamiento humano y de colectivos por convencimiento, no por temor. Cuando una persona le dice en el aula, en el colegio, no hagas matoneo, ahora ellos le dicen matoneo, no bullying. Bullying, rebullying, ya está el bullying, ¿no? Sí, en la ley sobre temas de convivencia habla del bullying por internet. Ciberbullying es que, ¿no? Ciberbullying. Pero cuando le dicen, si usted hace bullying, lo sancionamos y lo echamos del colegio. O si hace el ciberbullying, lo sacamos de la universidad. Entonces,
Cuando una persona se abstiene de agredir a otro por temor al castigo, no está en la cultura de paz, sino en la contracultura, porque sus acciones no se desarrollan por convencimiento de una ruta óptima para la convivencia, lo que se actúa por temor al castigo. Pues aquí dice basado en valores, y entre los valores no está el miedo, hay derecho al miedo. Pero el miedo al castigo, a la sanción, como razón del comportamiento humano, es lo que se trata de reflejar con esa expresión de la cultura. El respeto pleno a los principios de soberanía, integridad territorial y independencia política de los estados y no injerencia en los asuntos. No necesariamente jurisdicción interna de los estados. Miren ustedes que también se habla de cultura de base en las relaciones entre naciones y estados. Son diferentes dimensiones. Promoción de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos en general. Esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras. Esto es muy importante. Es que el ámbito de la cultura va al ámbito de la sostenibilidad de la humanidad y del planeta. Esto ahora está de moda, pero de moda no por el Papa y Obama, que es importante que el Papa y Obama, por su estilo y su poder, uno espiritual y el otro, ¿verdad? No. Es importante que ellos hablen del tema ambiental. Desde otros movimientos sociales se habla también de los derechos de la madre tierra. Y hay todo un movimiento para generar la conciencia, la cultura, de que los derechos no solamente son de los humanos, sino que hay derechos de los animales, de las plantas, de la naturaleza. Y que la naturaleza, la Pachamama, es sujeto de derechos. Es una revolución en la mentalidad. Y además, si se desarrolla una cultura de protección del medio ambiente y de respeto a los derechos de la madre tierra, pero modifica el comportamiento total, pero solo hay que ir en la sexualidad. Yo creo que abandonar esta encíclica del Papa, eso, de la leyenda sobre el tema, precisamente el compromiso con la y muy importante, y también sus consideraciones basadas en todo su científico sobre los grandes retos que tiene la humanidad hoy. Eso es algo. El tema de la promoción del derecho al desarrollo pasa por la siguiente. Lo de la perspectiva de género y el tema de la mujer como sujeto de derechos y en todo el ámbito, creo que es toda de las grandes revoluciones del pensamiento. Pienso que en el último siglo no hay revolución de mentalidad más importante que la revolución de la mujer. La revolución de la mujer y la revolución que lleva a tener una perspectiva de claro, una perspectiva de género y de diversidad. Porque es otro de los elementos que se encuentran. Lo mismo está en la libertad de expresión, opinión, los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo, entendimiento, todos los niveles de la sociedad y de las naciones. En el año 2000, esto fue en el año 2009,
cultura de paz y no violencia. Los premios Nobel de Paz a la época se reunieron y sacaron un manifiesto que se llamó Manifiesto 2000 por la cultura de paz y no violencia. Ese manifiesto en esencia resume estos puntos. Y se hizo una campaña extraordinaria en todo el planeta para divulgar el Manifiesto 2000. En Colombia hicieron muchas cosas. Se desarrolló la Cátedra por la Paz, la Vida y la Libertad, en un movimiento que se denominó el Mandato Ciudadano por la Paz. ¿Cuántos de ustedes jóvenes en el año 97 se recuerdan del Mandato por la Paz? Creo que ¿cuántos de los profesores acá estaban yo creo que la mayor parte de ustedes están por ahí entre los 20 para arriba. El Mandato por la Paz fue un movimiento muy importante, tuvo incluso una votación por ese mandato de más de 10 millones de personas en las urnas se dijeron mandamos eso, que se haga la paz en Colombia y se apliquen los principios de derecho humanitario, ¿verdad? Y luego ese movimiento se promovió la adhesión mediante firmas en todo el país al Manifiesto 2000 por la cultura de paz. Se hicieron todo tipo de procesos, incluso pues, me correspondió desde de base del coordinador de esa campaña. Pues junto con muchas instituciones, la Presidencia de la República, la Universidad, también participaron. Recogimos 15 millones de firmas. Entonces se entregó en una sesión plenaria de las Naciones Unidas, se fue con firmas, fotografías y cajas de todo lo que fue. La sede la tuvimos en el oficial de las Naciones Unidas. Divulgaron el manifiesto, hicieron conciertos, todos esos que ahora son de moda. Los cantantes, conciertos transmitidos por todas las cadenas, un día completo. Fue una campaña de la cultura de paz extraordinaria que se hizo para el Manifiesto 2000. Pero si yo les pregunto a ustedes, ya leí el Manifiesto 2000, estoy seguro de los jóvenes que nos lo han leído. Y si les pregunto si firmaron en el año 2000 el Manifiesto, pues tampoco. Pero la cultura es una cosa que está recreando de manera permanente, pero es muy importante, lo vamos a presentar en la anterior. Entonces, ese es el asunto es que la construcción de paz es un componente esencial en la construcción de la cultura de paz. Es decir, la afirmación de los valores. Los valores son la ética civil, es la ética de los derechos humanos, que se intersecta con lo mejor, los mejores aportes éticos de todas las confesiones, credos, fe. Y lo mejor de la ética de la razón. Allí tenemos una construcción ética y es desde allí se pretende hacer una cultura de paz. Podríamos decir que el fundamento de la cultura de paz es la ética de los derechos humanos. Pero es fundamental. Si no hay un ejercicio de la cultura de esa múltiples dimensiones, desde el derecho a la vida, al medio ambiente, los derechos de la mujer, la libertad de opinión, de todo comportamiento de las relaciones humanas, afirmación de identidad de las tradiciones, pero desde un ético, en el cual se reconoce el derecho del otro, de manera el principio del diálogo, de la tolerancia. Estos valores, el valor de la solidaridad, como un valor fundamental, el reconocimiento del crecimiento de los derechos de nueva generación. Ahora se habla de otros derechos, el derecho a la ciudad, el derecho de los grupos étnicos, el derecho a la diversidad sexual. Todos son un crecimiento del compromiso de las sociedades con valores
determinan la convivencia normal, alegre, la realización de mayores niveles de alegría en las sociedades. La ética del amor, sobre esto hay bastante escrito desde el principio de las civilizaciones, pero ahora de manera muy importante se retorna a esta elaboración sobre la ética del amor, de la síntesis de la ética de la solidaridad. Y entonces, en esa interrelación entre memoria y cultura de paz, es el último tema. Quiero solamente compartirles algunas experiencias que estamos haciendo de esa relación entre la ética y la cultura de paz. En el Centro de Memoria, también de conciliación, en muchos ámbitos, por eso nosotros lo recogemos en una experiencia construida, sobre todo desde la base de las organizaciones sociales. Nos estamos beneficiando de un gran movimiento por la memoria histórica, por la verdad histórica, incluso en Colombia. Hay una experiencia. Imagínense que la gente en todas muchas partes de Colombia, sobre todo en aquellas partes donde la violencia estaba presente con mayor crudeza, han tomado la memoria como una herramienta de resistencia. Y la memoria no es recordemos, ¿para qué recordamos? ¿Para qué reconstruimos el pasado? Entonces, en medio de estamos haciendo memoria en medio de la guerra, en medio de conflictos armados, en medio de situaciones muy difíciles de violencia. Pero la memoria tiene un sentido. El lema que tenemos es memoria con sentido del futuro. Memoria con sentido del futuro. La memoria no es entonces asumida como memoria para interpretar el pasado, para gestionar el pasado, como de una manera bastante fuerte se da en sociedades como en Alemania, en el Cono Sur, sociedades donde han tenido experiencias de dictaduras y de terrorismo de Estado por grandes peligros y de manera muy generalizada. Entonces están viendo cómo gestionan el pasado, cómo hablan del pasado en España. En España no pueden hablar de los muertos del franquismo, porque los vivos del franquismo y los vivos de la destrucción se enfrentan de una manera tal y tienen tantos poderes y eso se convierte en una de conflictos indisolubles a la fecha en muchos casos. Están gestionando el pasado. ¿Qué pasó en el franquismo? ¿Qué pasó en las dictaduras de Videla y otros en el Cono Sur, de Pinochet? Aquí no. Aquí estamos hablando de lo que pasó, pero es para ver cómo lo llevamos el presente y el futuro. Es decir, una memoria para gestionar el presente y construir el futuro. Es una memoria de sueños, es una memoria de proyectos, de recuperar proyectos de vida, además. Entonces, ese es el sentido de la memoria. Y esa recuperación de memoria como resistencia, como memoria transformadora, se hace en diferentes lenguajes. Se hace en el lenguaje, y mucho en el lenguaje del arte. ¿No? Porque yo les comentaba, las señoras que van a tejer a través del tejido cuentan sus historias. Las que van a pintar dibujos y hacen mapas de las rutas de su desplazamiento. Las personas que van a cantar y en cantos, los jóvenes, la gente que en cantos recupera los relatos y los convierte en elementos de protesta y de transformación. Entonces son diferentes lenguajes, pero que llamamos la relación entre arte y memoria y los oficios de la memoria. Y lo mismo en el espacio público. ¿Cómo reconstruir la memoria del espacio público? Yo comencé a ustedes diciendo desde el centro de memoria que ahora no está en una avenida a nombre propio. Bogotá está lleno de huellas de memoria, como todas las ciudades también de Colombia. Todos los ruidos de Colombia en la memoria de los miles y miles y miles de personas que han sido tiradas en los ríos y que han sido recuperadas, algunas por los pueblos que los tienen en sus cementerios por nombre desconocido. Hay un cementerio en Puerto del Río, donde la gente recuperó los muertos del río.
los metió en su cementerio, le puso nombre de pariente, los le rezan, les piden milagros y les dan un reconocimiento cuando los milagros parte espiritual, como la gente de las iglesias de Gloria y los espacios de la vida social, solamente en las calles. Entonces, las huellas de memorias tenemos, entonces se trata de identificar las huellas, de recuperarlas, de hacerlas conscientes, de hacerlas visibles y eso convertirlos en el elemento de nuestra valor de la tolerancia. Bueno, esto del bien otro caso, pero me dicen que ya el tiempo se ha acabado. Muchas gracias. Agradecerle al doctor Ramiro González por su presencia. Un saludo a todas las reuniones que hoy pudieron estar conectadas con nosotros. Agradecerles al auditorio por su comportamiento. Muchísimas gracias. Nos vemos hoy en 8 de